Hola niños y niñas de tercero básico del Colegio Juan Luis Undurraga. Soy la profesora Jessica y les doy la bienvenida a esta clase virtual de lenguaje. Esta clase lleva por título Te invito a recordar y su objetivo es recordar los tipos de texto que hemos tratado. ¿Qué necesito para esta clase? Para esta clase solo necesitas ubicarte en un lugar tranquilo y seguir las reglas de oro. Si no recuerdas las reglas de oro, las recordaremos juntos. Primera regla de oro, silencio. Segunda regla de oro, postura. Tercera regla de oro, brazos cruzados. Y cuarta regla de oro, atención. Durante este año hemos visto varios tipos de texto y estos se clasifican en literarios, que permiten el desarrollo de manifestaciones literarias, como el cuento, la fábula y el poema. Y no literarios, que su función principal es informar, como la noticia y el afiche. Estos que están marcados con naranjo son los textos que hemos visto durante este tiempo. Comencemos con el cuento. El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado. Su estructura tiene 3 momentos: inicio, desarrollo y desenlace. Durante el inicio, que es la primera parte del cuento, se presentan los personajes y sus acciones. Y además, se da a conocer el lugar y el tiempo en que ocurren los acontecimientos. En el desarrollo, que además de ser la parte más extensa y más importante del cuento, se presenta el problema o conflicto que afectará a los personajes. Y el desenlace final, que corresponde a la parte más corta, se presenta la solución al conflicto y corresponde al final de la historia. Acá tenemos algunos ejemplos. Este ejemplo es de inicio. Si te fijas, parte diciendo hace muchos años, ¿ya? Y además presenta a un personaje. Acá tenemos un ejemplo de desarrollo, donde vemos cuál es el conflicto, ¿cierto? Que Pulgarcito está en la tripita del buey. Y acá tenemos un ejemplo de desenlace, también llamado final. Entonces acá vemos que ya se resolvió el conflicto y que el gato se convirtió en el gran señor. Entonces, el cuento tiene personajes que pueden ser principales y secundarios, presenta lugares y además tiene 3 partes que son el inicio, el nudo o desarrollo y el desenlace o final. Ahora vamos a ver la fábula. Es una narración imaginaria, donde los personajes pueden ser animales principalmente, personas u objetos. Este se caracteriza porque deja una enseñanza o lección que se llama moraleja. Otra característica es que utiliza la personificación y entrega características humanas a los personajes. Por ejemplo, un caballo que habla. La estructura es muy similar a la estructura del cuento. También se presentan los personajes durante el inicio y se muestra la trama principal de la historia. En el desarrollo se desarrollan los acontecimientos y se presenta el problema o conflicto. Pero en el desenlace, además de presentarse la solución al conflicto, aparece la enseñanza denominada moraleja. Y en algunos casos está de forma explícita, es decir, al final dice moraleja y dice de cuál es la moraleja. Y en otros casos está al final y nosotros debemos deducir o inferir cuál es. Acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo tiene la moraleja de forma explícita. La podemos ver claramente. Entonces, la fábula es una narración breve, ¿cierto? Sus personajes principalmente son animales con características humanas. Su estructura, al igual que el cuento, introducción, nudo, desarrollo y desenlace final.
y tiene una finalidad didáctica a través de la moraleja o enseñanza. La noticia. Este es un relato que tiene como propósito comunicativo informar acerca de un acontecimiento. Ya este acontecimiento debe ser de interés público, o sea, le debe importar a varias personas. La noticia tiene que ser objetiva, es decir, tiene que ser contada tal cual sucedió, oportuna, es decir, si esto pasó hace 2 años, ya no será noticia. Entonces se tiene que contar de manera oportuna. Y veraz, tiene que ser veraz, es decir, tiene que estar acorde a la verdad de los hechos. Y además debe responder a las preguntas: ¿quién, qué, cómo, dónde, cuándo y por qué? La estructura es muy distinta a los textos que habíamos visto antes. Tiene un titular, una bajada, un lead, el cuerpo, la fotografía o imagen y el pie de fotografía. No necesariamente debe tener todos estos elementos. Este es el ideal, pero puede ser que alguna noticia, por ejemplo, no tenga fotografía, y eso no quiere decir que no cumple con la estructura. Entonces, la noticia, acá está, las preguntas a las que responde y sus partes. Otro texto que hemos visto es el afiche, y este es un texto que tiene como propósito difundir un mensaje. También entrega información, pero acerca de algo que ocurrió o que puede ocurrir. El afiche tiene 3 elementos que son el título, la imagen o dibujo y el eslogan. Su estructura es así: el título, la imagen, el eslogan, que es una frase que podríamos denominar pegajosa, que esa frase es la que hace que yo quiera, por ejemplo, en este caso, matar al mosquito de sed. Acá tenemos 2 ejemplos de afiches. Si se fijan, tenemos el título, el eslogan, la imagen. Título, eslogan, imagen. Y el último texto que hemos visto es el poema o poesía. Y es un texto literario que manifiesta sentimientos, emociones y vivencias y usa el lenguaje de un modo diferente al habitual. Se escriben versos que forman estrofas y tienen rima. Y la estructura es muy diferente a todos los textos que hemos visto. Acá vemos el verso, que es una línea, la rima que se va formando con la sílaba final de los versos y la estrofa, que es un conjunto de versos. Y acá tenemos 2 ejemplos de poemas: El Señor Invierno y Luna Lunerita. Recordemos que cuando yo leo un poema, también tengo que hacerlo con una entonación y leyendo verso por verso. Por ejemplo, Luna lunerita de cara crecida, pareces de plata fina. Ay, luna lunera, carita de miel, pronto en un cohete te iremos a ver. Espero que les haya gustado esta clase virtual de lenguaje. Pronto conoceremos más textos, así que